El hombre mediocre, sección 22, capítulo 7, la mediocracia. 4. Los arquetipos de la mediocracia. Esta es una obra del maestro José Ingenieros. 4. Los arquetipos de la mediocracia. Los prohombres de las mediocracias equidistan del bárbaro legendario, Tiberio o Facundo, y del genio transmutador, Marco Aurelio o Sarmiento. El genio crea instituciones y el bárbaro las viola. Los mediocres las respetan, impotentes para forjar o destruir. Esquivos a la gloria y rebeldes a la infamia, se les reconoce por una circunstancia inequívoca. Sus cubicularios no osan llamarlos genios por temor al ridículo, y sus adversarios no podrían sentarlos en cáncana de imbéciles sin flagrante injusticia. Son perfectos en su clima, sosláyanse en la historia a merced de 100 complicidades y conjugan en su persona todos los atributos del ambiente que los repujan. Amerengados por equívocas jerarquías militares, por opacos títulos universitarios o por la almidonada improvisación de alcurnias advenedizas, así calan en su espíritu las rutinas y prejuicios que acorchan las creederas de la mediocridad dominante. Son pasicortos siempre. Su marcha no puede en momento alguno compararse al vuelo de un cóndor ni a la reptación de una serpiente. Todas las piaras inflan algún ejemplar predestinado a posibles culminaciones. Seleccionan el acabado prototipo entre los que comparten sus pasiones o sus voracidades, sus fanatismos o sus vicios, sus prudencias o sus hipocresías. No son privilegio de tal casta o partido. Su liviandad alcornocal flota en todas las ciénagas políticas. Piensan con la cabeza de algún rebaño y sienten con su corazón. Productos de su clima, son irresponsables. Ayer de su oquedad, hoy de su preeminencia, mañana de su ocaso. Juguetes, siempre, de ajenas voluntades. Entre ellos, eligen las repúblicas sus presidentes. Buscan los tiranos sus favoritos. Nombran los reyes sus ministros. Entresacan los parlamentos sus gabinetes. Bajo todos los regímenes, en las monarquías absolutas y en las repúblicas oligárquicas, siempre que desciende la temperatura espiritual de una raza, de un pueblo o de una clase, encuentran propicio clima los obtusos y los seniles. Las mediocracias evitan las cumbres de los abismos. Intranquilas bajo el sol meridiano y timoratas en la noche, buscan sus arquetipos en la penumbra. Temen la originalidad y la juventud. Adoran a los que nunca podrán volar o tienen ya las alas enmohecidas. Adventicias jaurías de mediocres, vinculadas por la traíla de comunes apetitos. Osan llamarse partidos. Rumian un credo, fingen un ideal. Atalajan fantasmas consulares y reclutan una hueste de lacayos. Eso basta para disputar a codo limpio el acaparamiento de las prebendas gubernamentales. Cada grey elabora su mentira, erigiéndola en dogma infalible. Los tunantes suman esfuerzos para enaltecer la prohombría de su fantasma. Llámase lirismo a su ineptitud, decoro a su vanidad, ponderación a su pereza, prudencia a su impotencia, distracción a sus vicios, liberalidad a su briva, sazón a su marchitez. La hora los favorece, las sombras se alargan, cuanto más avanza el crepúsculo. En cierto momento la ilusión ciega a muchos, acallando toda veraz disidencia. La irresponsabilidad colectiva borra la cuota individual del yerro. Nadie se sonroja cuando todas las mejillas pueden reclamar su parte en la vergüenza común. De esas varaundas salen a flote unos u otros arquetipos, aunque no siempre los menos inservibles. Viven durante años en acecho, escúdanse en rencores políticos o en prestigios mundanos, echándolos como agraz en el ojo de los inexpertos. Mientras yacen aletargados por irredimibles ineptitudes, simúlanse proscritos por misteriosos méritos. Claman contra los abusos del poder, aspirando a cometerlos en beneficio propio. En la mala racha, los facciosos siguen oropelándose mutuamente, sin que la resignación al ayuno disminuya la magnitud de sus apetitos. Esperan su turno, mansos bajo el torniquete.
Se repite en la máxima de Maistre: saber esperar es el gran medio para llegar. La paciente expectativa converge a la culminación de los menos inquietantes. Rara vez un hombre superior los apandilla con muñeca vigorosa, convirtiéndolos en comparsa que medra a su sombra. Cuando les falta ese denominador absoluto, desorbítanse como asteroides de un sistema planetario cuyo sol se extingue. Todos se confabulan entonces en tácita transacción, prestando su hombro a los que se pueden aguantar más alabanzas en justa equivalencia de méritos antiguos. El grupo los infla con solidaridad de logia. Cada cómplice conviértese en una hebra de la telaraña tendida para captar el gobierno. Compréndase la arrevesada selección de las facciones oligárquicas y el pomposo envanecimiento del mediocre que ellas consagran. Sus encomiastas, empeñados en purificarlo de toda mancha pecaminosa, intentan obstruir la verdad, llamando romanticismo a su reiterada incompetencia para todas las empresas. Otros llaman orgullo a su vanidad e idealismo a su asiria. Pero el tiempo disipa el equívoco, devolviendo su nombre a esos dos vicios arracimados en un mismo tronco. El orgullo es compatible con el idealismo, pero el primero es la síntesis de la vanidad y el segundo lo es de la asiria. Repujados los prohombres de hojalatería, sus cómplices acaban de azogarles con demulcentes crisopellas. Sus lácaras llegan a parecer coqueterías, como las arrugas de las cortesanas. Ungiendo los árbitros del orden y de la virtud, declaran prescritas sus viejas pústulas: incondicionalismo para con los regímenes más turbios, interlopes pasiones de Garito, ridículos infortunios de don Juanismo epigramático. Los labios de los adulones abrévanse en aquella agua del Eteo que borra la memoria del pasado. No advierten que después de chapalear una vida entera en el ocio, en el vicio, todo puritanismo huele a benzina, como los guantes que pasan por el limpiador. Donde medran oligarquías bajo disfraces democráticos, prosperan esos pavos reales acampanados, tensos por la vanidad. Un travieso los desinflaría si los pinchase al pasar, descubriendo la nada absoluta que retosa en su interior. Vacuo no significa alígero. Nunca fue la tontería cartabón de santidad, sin sangre de hienas que ha menester los tiranos. Tampoco tienen la de águilas, propia de iluminados. Corre en sus venas una linfa tontivana, propia en estirpe de pavos y quintesenciada en lo real, simbólica ave que suma candorosamente la soncería y la fatuidad. Son termómetros morales de cierta época. Cuando la mediocracia incuba pollipavos, no tienen atmósfera los aguiluchos. La resignada pasividad explica ciertas culminaciones. El porvenir de algunos arquetipos estriba en ser admirados en contra de otros. Huyen para agrandarse. Con muchos lustros de andar a la birlonga, no borran sus culpas. En su paso, descúbrense una inveterada pusilanimidad que rehuye escaramuzas con enemigos que les han humillado hasta sangrar. No puede haber virtud sin gallardía. No la demuestra quien esquiva, con temblorosos alejamientos, la batalla por tantos años ofrecida a su dignidad. Ese acoquinamiento no es, por cierto, el clásico valor gauchesco de los coroneles americanos, ni se parece al esto de león agazapado para pegar mejor el salto. Ellos vagamundean con el don de espera del batracio oportunista, de que habla Ramos Mejía. El hombre digno puede enmudecer cuando recibe una herida, temiendo acaso que su desdén exceda a la ofensa. Pero llega su sentencia, y llega en estilo nunca usado para adular ni para pedir, más hiriente que 100 espadas. Cada verbo es una flecha cuyo alcance finca en la elasticidad del arco, la tensión moral de la dignidad. Y el tiempo no borra una sílaba de lo que así se habla. Los arquetipos suelen interrumpir sus humillados silencios con inocuas pirotecnias verbales. De tarde en tarde, los cómplices pregonan alguna misteriosa lucubración tartamudeada, o no, ante asambleas que ciertamente no la escucharon. Ellos no atinan a sostener la reputación con que los exornan. Desertan el parlamento el mismo día en que los eligen,
como si temieran ponerse en descubierto y comprometer a los empresarios de su fama. Complétase la inflación de esos aeróstatos confiándoles subalternas diplomacias de festival, en cuya aparatosidad suntuaria pavonean sus huecas vanidades. Sus cómplices adivinan un talento diplomático o perspicacia internacionalista, hasta complicarles en lustrosas canonjías donde se apagan en tibias penumbras, junto al resplandecer de sus colaboradores más antiguos. Nunca desalentadas, las oligarquías siguen mimando a esos engendros, con la esperanza de que acertarán un golpe en el clavo después de afirmar 100 en la herradura. Ungidos emisarios ante una nación hermana, su casuística de sacristía envenena hondos afectos, como si por arte de encantamiento germinaran cizañas inextinguibles en los corazones de los pueblos. Archiveros y papelistas se confabulan para encelar el favor de los ingenuos y captar la desconfianza de los rutinarios. Plutarquillos bien rentados transforman en miel su acíbar, quintesenciado en alabanzas sus vinagres más crónicos, como si hipotecaran su ingenio descontando prebendas futuras. Rellenan con vanos artilugios la oquedad del tonto, sin sospechar la insuficiencia de la tramoya. Ni el pavo parece águila, ni corcel la mula. Se les reconoce al pasar, viendo su moco eréctil u oyendo el chacoloteo de su herradura. Su gravitación negativa seduce a los caracteres domesticados. No piensan, no roban, no oprimen, no sueñan, no asesinan, no faltan a misa. ¿Qué más? Cuando las facciones forcan al fénix, lo encumbran como su símbolo perfecto. Poseen cosméticos para sus fisonomías arrugadas. La grandilocua rancidez de programas a cuyo pie buscaríase de inmediato la firma de Bertoldo, si los vastos soponcios no traducieran prudentes reticencias de Tartufo. Es preferible que estén cuajados de vulgaridades y escritos en pésimo estilo. Gustan más a la clientela. Un programa abstracto es perfecto, parece idealista y no lastima las ideas que cree tener cada cómplice. De cada 100, 99 mienten lo mismo. La grandeza del país, los sagrados principios democráticos, los intereses del pueblo, los derechos del ciudadano, la moralidad administrativa. Todo ello, si no es de vergüenza consuetudinaria, resulta de una tontería enternecedora. Simula decir mucho y no significa nada. El miedo a las ideas concretas ocúltase bajo el antifaz de las vaguedades cívicas. No se avergüenzan de escalar el poder a horcajadas sobre la ignominia. Obtemperan a toda villanía que converja a su objeto. Cuando hablan de civismo, su aliento apesta al pantano originario. Su moral encubre el vicio, por el simple hecho de usufructuarlo. Empujados por torcidos caminos, siguen sembrando en los mismos surcos. Para aprovechar a los indignos, han tenido que humillárseles mansamente. Los honores que no se conquistan hay que pagarlos con abajamientos. No puede ser virtuoso el engendro de un vientre impuro, dicen las Escrituras. Los que se encumbran, cerrando los ojos e implicándose en mañas de estercolero, sufriendo los manoseos de las majagranzas, mintiéndose a sí mismos para hartar la cucia de toda una vida, no pueden redimirse del pecado original, aunque, faustos insubordinados, pretendan escapar al maleficio de sus Mefistófeles. El pueblo los ignora. Está separado de ellos por el celo de las facciones. Para prevenirse de achaques indiscretos, retráense de la circulación, como si de cerca no resistieran el cateo en los curiosos. Mantiénense ajenos a todo estremecimiento de raza. En ciertas horas, las turbas pueden ser sus cómplices. El pueblo nunca. No podría serlo. En las mediocracias desaparecen. Diríase que consciente porque no existe, sustituido por cohortes que medran. Depositarios del alma de las naciones, los pueblos son entidades espirituales inconfundibles con los partidos. No basta ser multitud para ser pueblo. No lo sería la unanimidad de los serviles. El pueblo encarna la conciencia misma de los destinos futuros de una nación o de una raza. Aparece en los países que un ideal convierte naciones y reside en la convergencia moral de los que sienten la patria más allá que las oligarquías y las sectas.
El pueblo, antítesis de todos los partidos, no se cuenta por números. Está donde un solo hombre no se complica en el abellacamiento común. Frente a las huestes domesticadas o fanáticas, ese único hombre libre, él solo, es todo, pueblo y nación, y raza y humanidad. Los arquetipos de la mediocracia pasan por la historia con la pompa superficial de fugitivas sombras chinescas. Jamás llegan a sus oídos un insulto o una loa. Nunca se les dice héroes o tiranos. En la fantasía popular despiertan un eco uniforme que en todas partes se repite. El pavo, en una síntesis más definitiva que una lápida. Su trinomio psicológico es simple: vanidad, impotencia y favoritismo. Viven de aspavientos que solo atañen a las formas. La austera sobriedad del gesto es atributo de los hombres. La suntuosidad de las apariencias es galardón de las sombras. Después de incubar sus ansias, temblorosos de humildad ante sus cómplices, nublándose de humos y empavécense de defatuidades, olvidan que envanecerse de un rango es confesarse inferior a él. Acumulan rumbosos artificios para alucinar las imaginaciones domésticas. Rodéanse de lacayos, adoptan pleonásticas nomenclaturas, centuplican los expedientes, pavonéanse en trenes lujosos, navegan en complicados bucentauros, sueñan con recepciones allende los océanos. Ofrecen ambos flancos a la risueña ironía de los burlones, poniendo en todo cierta fastuosidad de segunda mano, que recuerda las cortes y señorías de opereta. Su énfasis melodramático cuadraría a personajes de Hugo y haría cosquillas al egotismo volteriano de Stendhal. En su adonismo contemplativo no cabe la ambición, que es enérgico esfuerzo por acrecentar en obras los propios méritos. El ambicioso quiere ascender hasta donde sus propias alas puedan levantarlo. El vanidoso cree encontrarse ya en las supremas cumbres codiciadas por los demás. La ambición es bella entre todas las pasiones, mientras la vanidad no la envilece. Por eso es respetable en los genios y ridícula en los tontos. Empavónanse de permanentes altisonancias. Sospechan que existen ideales y se fingen sus sostenedores. Incurren en los más conformes a la moral de su mediocracia. Sospechan la verdad, a veces, porque ella entra en todas partes, más sutil que la adulación. Pero la mutilan, la atenúan, la corrompen, con acomodaciones, con muletas, con remiendos que disfrazan. En ciertos casos, la verdad puede más que ellos. Salta a la vista a pesar suyo y es un castigo. Se paramentan de buenas intenciones cuando menos fuerzas van teniendo para convertirlas en actos. La innata pavada se trasunta en sus parloteos puritanos. Tórnase cómica la ineptitud de su disfraz de idealismo. Son deleznables los vagos principios que aplican a compás de oportunistas conveniencias. El tiempo descubre a los que tienen la moral en piezas, para mostrarla, aunque de su paño jamás corten un traje para cubrir su mediocridad. Son tributarios del séptimo pecado capital. En su impotencia hay pereza. Renuncian la autoridad y conservan la pompa. Aquella podría bruñir el mérito. Esta adorna la vanidad. Gustan de holgar, desisten de hacer lo muy poco que podrían. Evitan toda firme labor. Se apartan de cualquier combate, declarándose espectadores. Pueden practicar el mal por inercia y el bien por equivocación. Se entregan a los acontecimientos por incapacidad de orientarlos. Los perezosos no son más que gente mediocre, de cualquier clase que sea, decía Voltaire. Por detestables que sean los gobernantes, nunca son peores que cuando no gobiernan. El mal que hacen los tiranos es un enemigo visible. La inercia de los poltrones, en cambio, implica un misterioso abandono de la función por el órgano, la acefalía, la muerte de la autoridad por una caquexia inaccesible a los remedios. Gran inconsistencia es gobernar pueblos, cuando la enfermedad o la vejez quitan al hombre el gobierno de sí mismo. La falta de inspiraciones intrínsecas tórnales sensibles a la coacción de los conspiradores, a la intriga de los domésticos, a la adulación de los palaciegos, a los apremios de los cotaúres.
a las intimidaciones de los gacetilleros, a las influencias de las sacristías. Su conducta trasluce fealdad con cuantos les acechan. Ni basta para ocultarla su aparato en festar contra molinos de viento. Cuando llegan al poder, lo renuncian de hecho, convencidos de su impotencia para usarlo. Se entregan al curso de la ría, como los nadadores incipientes. Jinetes de potros, cuyo voltijeo ignoran. Cierran los ojos y abandonan las riendas. Esa ineptitud para asirlas con sus manos inexpertas, llámanla sumisión a la democracia. El favoritismo es su esclavitud frente a 100 intereses que los acosan. Ignoran el sentimiento de la justicia y el respeto del mérito. El verdadero justo resiste la tentación de no serlo cuando en ello tiene un beneficio. El mediocre cede siempre. Profesa una abstracta equidad en los casos que no hieren el valimiento de sus cómplices, pero se complica de hecho en todas sus sirigañas. Nunca absolutamente puede haber justicia en preferir el lacayo al digno, el oblicuo al recto, el ignorante al estudioso, el intrigante al gentilhombre, el medroso al valiente. Esa es la corruptela moral de las mediocracias, anteponer el valimiento al mérito. En el favoritismo se empantanan los que pisan firmes y avanzan los que se arrastran blandos, como en los tembladerales. Cuando el mérito enrostra sus hierros a los arquetipos, arguyen estos humildemente que no son infalibles. Pero está su vileza en subrayar la disculpa con tentadores ofrecimientos, acostumbrados a comerciar el honor. No puede ser juez quien confunde el diamante con la basofia. Cuando se acepta la responsabilidad de gobernar, equivocarse es una culpa, como sentenció Epicteto. En las mediocracias se ignora que la dignidad nunca llega de hinojos a los estrados de los que mandan. Repiten con frecuencia el legendario juicio de Midas. Pan usó comparar su flauta de 7 carrizos con la lira de Apolo. Propuso una lid al dios de la armonía y fue árbitro el anciano rey frigio. Resonaron de Pan los acordes rústicos y Apolo cantó a compás de sus melopéas divinas. Decidieron todos que la flauta era incomparable a la lira, unánimes todos, menos el rey, que reclamó la victoria para aquella. De pronto crecieron entre sus cabellos 2 milagrosas orejas. Apolo quedó vengado y Pan se refugió en la sombra. El juez, confuso, quiso ocultarlas bajo su corona. Las descubrió a un cubiculario. Corrió a un lejano valle, cavó un pozo y contó ahí su secreto. Pero la verdad no se entierra. Florecieron rosales que, agitados por las brisas, repiten eternamente que Midas tuvo orejas de asno. La historia castiga con tanta severidad como la leyenda. Una página de crónica dura más que un rosal. Nadie pregunta si los crucificadores de Cristo, los ustores de Bruno y los burladores de Colón fueron bribones o reblandecidos. Su condena es la misma e ilevantable. La justicia es el respeto del mérito. Un Marco Aurelio sabe que en cada generación hay 10 o 20 espíritus privilegiados, y su genio consiste en fomentarlos todos. Un Pansa los excluye de su ínsula, usando solamente a los que se domestican, es decir, a los peores como carácter y moralidad. Siempre son injustos los que escuchan al servil sin interrogar al digno. Nunca piden favor los que merecen justicia, ni la aceptan. Encuentra natural que los bravos prefieran a sus similares. Es exacto que la torpeza del burgués, mortificado por la natural soberbia de la superioridad, busca consagrar a su igual, cuyo acceso le es fácil y en cuya psicología encuentra los medios de ser satisfecho y comprendido. Hora llega en que las injusticias de los gobernantes se pagan con formidables intereses compuestos, irremisiblemente. Hechas a uno solo, amenazan a todos los mejores. Dejarlas impunes significa hacerse su cómplice. Pronto o tarde se saldan sus trabacuentas, aunque sus errores no se finiquiten jamás. Los arquetipos de las mediocracias aprenden en carne propia que por un clavo se pierde una herradura. Como a Midas, el divino Apolo, los dignos castigan a los sinvergüenza con la perenidad de su palabra.
Pueden equivocarse, porque es humano, pero si dicen la verdad, ella dura en el tiempo. Esa es su espada. Rara vez la sacan, pues cuando se gasta un arma que se desenvaina con frecuencia, si lo hacen, va recta al corazón, como la del romance famoso. Y el rencor de los lacayos evidencia la seguridad de la punta que toca al amo. Para ser completos, son sensibles a todos los fanatismos. Los más rezan con los mismos labios que usan para mentir, como Tartufo, inseguros de arrostrar en la tierra la sanción de los dignos, desearían postergarla para el cielo. Si en su poder estuviera, cortarían la lengua a los sofistas y las manos a los escritores. Cerrarían las bibliotecas para que en ellas no conspirasen ingenios originales. Prefieren la adulación del ignorante al consejo sabio. Subyacen a todos los dogmas. Si coroneles, usan escapulario en vez de espada. Si políticos, consultan la monita para interpretar las magnas cartas de las naciones. Bajo su imperio, la hipocresía, más funesta que la desvergüenza misma, tórnase sistema. En ese combate incesante, renovado en tantos dramas ibsenianos, los amorfos conviértense en columnas de la sociedad y el que desnuda una sombra parece un sedicioso enemigo del pueblo. Todos los avisados golpeanse el pecho para medrar. Las huestes de sacristía crecen y crecen, absorbiendo, minando, ensanchándose, como un herpes moral que se agranda en silencio hasta manchar ignominiosamente la fisonomía de toda una época. Las mediocracias niegan a sus arquetipos el derecho de elegir su oportunidad. Los atalajan en el gobierno cuando su organismo vacila y su cerebro se apaga. Quieren al inservible o al romo. Hombres repudiados en la juventud, son consagrados en la vejez. A esa edad en que las buenas intenciones son un cansancio de las malas costumbres, eligen a los que usaron esclavizarse de su vientre, comiendo hasta hartarse y bebiendo hasta aturdirse, devastando su salud en noches blancas, rebajando su dignidad en la insolvencia de los tapetes verdes, tornándose impropios para todo esfuerzo continuado y fecundo, preparando esas decrepitudes en que el riñón se fosiliza y el hígado se almibara. Esa es la mejor garantía para el rebaño rutinario. Su odio a la originalidad lo impele hacia los hombres que empiezan a momificarse en vida. Mientras la vejez va borrando los últimos rasgos personales de los arquetipos, sus cómplices se confabulan para ocultar su progresivo reblandecimiento, eximiéndole de toda faena y adminiculándole de ingenuas ficciones. Poco a poco el carcamal huye de sus residencias naturales y se aísla. Regatea las ocasiones de mostrarse en plena luz, exhibiéndose en reducidas vidrieras, donde los pavos reales pueden lucir, desde lejos, los 100 ojos de Argos plantados en su cola. Inciertos ya para pensar, necesitan más que nunca el saumerio de todos los incensarios. La adulonería acaba por encubrirlos de lubricantes. Las apologías se redoblan a medida que ellos van desapareciendo, minando el cerebro por vergonzosas enfermedades contraídas en el trato lupanario de las cortesanas. El crepúsculo sobreviene implacable, a fuego lento, gota a gota, como si el destino quisiera desnudar su vaciedad, pieza por pieza, demostrándola a los más empecinados, a los que podrían dudar si morían de golpe, sin ese pausado desteñimiento. Son sombras al servicio de sus huestes antiguas. Aunque no vivan para sí, tienen que vivir para ellas, mostrándose de lejos para atestiguar que existen y evitando hasta la ráfaga de aire que podría doblarlos, como a la hoja de un catálogo abandonado a la intemperie. Aunque desfallezcan, no pueden abandonar la carga. En vano el remordimiento repetirá en sus oídos las clásicas palabras de Propercio. Es vergonzoso cargarse la cabeza con un fardo que no puede llevarse. Pronto se doblan las rodillas, esquivas al peso. Los arquetipos sienten su esclavitud, pero deben morir en ella, custodiados por los cómplices que alimentaron su vanidad. Las casas de gobierno pueden ser su féretro. Las facciones lo saben y se disputan sus vices, que agüitan en acecho. Sus nombres quedan enumerados en las cronologías, desaparecen de la historia. Sus descendientes y beneficiarios esfuérzanse en vano por alargar su sombra y vivir de ella. Basta que un hombre libre los denuncie
para que la posteridad los amortaje. Sobra una sola palabra. Si es virtuosa, estoica, incorruptible, decidida a sacrificarse sin mirar atrás con tal de ser leal a su dignidad. Sobra una sola palabra para borrar las adulaciones de los palaciegos, en vano acendrados en la hora lúgubre, en la hora fúnebre. Algunos, hartos comensales, no pudiendo referirse a lo que fueron, atrévense a elogiar lo que pudieron ser. Creen que muere una esperanza como si ésta fuera posible en organismos minados por las carcomas de la juventud y los almibaramientos de la vejez. Es natural que muera con cada uno su piedra. Túrnanse muchas en cada era de penumbra. La mediocracia las tira como viejos naipes cuyas cartas ya están marcadas por los tahúres, entrando a tallar con otros nuevos, ni mejores ni peores. Los dignos, ajenos a la partida, cuyas trampas ignoran, se apartan de todas las camarillas que medran a la sombra de la patria. Cultivan sus ideales y encienden una chispa de ellos como pueden, esperando otro clima moral o preparándolo, y no manchan sus labios nombrando a los arquetipos. Sería, acaso, inmortalizarlos.